La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Vamos a seguir hablando de el tema que traemos, que se denomina es elige tú un pacto o una alianza. Sabemos que el pacto lo hace Dios con los hombres, con una nación, con una familia. Algo que es muy importante para Dios es el pacto que dentro del hebreo hace referencia al matrimonio. Para Dios es muy importante el matrimonio. Para Dios es muy importante esta unión entre un hombre y una mujer para que exista un acuerdo, porque cuando una pareja define casarse es porque quieren vivir hasta que uno de los dos se muera, según lo que dice la palabra. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos nosotros de pacto, recuerde que es un acuerdo entre una o varias personas, es un acuerdo espiritual, y lo que dice el Señor en su palabra, que existen los pactos entre Dios y los hombres y entre los mismos hombres, entre las mismas naciones. Vamos a seguir trabajando entonces en lo que el Señor nos viene enseñando, y es acerca de la definición de la palabra escudo. Y habíamos dicho que este escudo, que es un elemento de defensa, es un elemento de protección en medio de una guerra, en medio de una situación, y que para nosotros los creyentes el escudo es nuestra fe. Lo dice el apóstol Pablo en la armadura del creyente. Dice, y sobre todo, desde la cabeza hasta la planta de los pies y alrededor de nosotros, debe estar la fe. Y fíjense que Glorita, dentro de la enseñanza que nos daba, ella dijo algo muy bonito, algo muy, que me pareció muy bonito, y es genial y muy agradable escuchar a los hermanos cuando uno puede aprender cosas tan bonitas. Y es que ella dice que Dios a todos nos dio la misma balanza de fe. A todos nos dio una balanza de fe, y es un granito de mostaza. Nadie tiene más, porque entonces estaríamos, o Dios mismo estaría violando su palabra. Porque Dios no hace acepción de personas. Todos somos igual de importantes para el Señor. Aquí no hay consentidos, que usted se siente el consentido es otra cosa. ¿Ya? Pero aquí lo que el Señor nos habla es que a todos nos trata por igual, a todos nos enseña de acuerdo al propósito que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Habíamos dicho que la palabra escudo hace referencia, que en el hebreo se dice magín, que tiene un valor de 5, que pertenece a la consonante Hei, y que la palabra Hei, o que la consonante Hei, hace referencia a la gracia, al favor, la santidad, el perdón, entre los significados que pueda llegar a tener esta consonante. También habíamos hablado, vuelvo y le repito, que la palabra escudo hace referencia al protector, al amparo, al protegido y a defender. Analizaba hoy, cuando volví a analizar este tema, que lo tengo preparado pues
Cuando a mí el Señor me habla, yo de una vez preparo todo para que de una vez yo tenga todos los temas ya y no por pedacitos, porque después uno se le pierde como el hilo. Y después uno dice, ¿dónde voy? ¿Dónde quedé? Por eso es importante terminar toda la enseñanza. Y analizaba y pensaba que cuando Dios tiene un propósito de buscar un fruto en nosotros, cualquiera que sea la paciencia, sea la benignidad, sea la perfección, sea cualquier objetivo que tenga el Señor con uno de sus escogidos o llamados, Dios prepara primero todo para la persona y luego sí nos lleva a la prueba. Y yo analizaba esta parte con el pueblo de Israel. Fíjese que a veces para que el pueblo, para que mi familia, para que mi parentela pueda entrar, alguien tiene que ir adelante y pagar el precio. Alguien tiene que ir adelante y romper el camino y sufrir una gran cantidad de situaciones. ¿Para qué? Para que cuando venga mi familia ya el camino esté hecho. Por eso a veces uno dice, uy, no, es que esto es muy complicado, muy difícil. Y yo siempre he dicho que entre más dura sea la persona, el día que el Señor la toque, fuentes de agua va a salir de esa roca. Y uno dice, es que es muy duro. Pues mejor. Más duro, pues más oración, más ayuno, más entrega al Señor. Y cuando venga y el Señor haga el toque o venga alguien y le hable, seguramente esa roca, esa piedra, esa montaña va a salir de allí las fuentes de agua. Por eso no se afane si uno le oye decir, es que mi esposo es muy duro, no quiere nada, pues mejor, porque Dios está buscando que usted primero se instruya, se prepare, porque a veces cuando entra el esposo sale ella. Entonces Dios lo que necesita es que usted se fundamente, que usted haga el camino y que se sostenga, porque la tarea es para los dos. Ya el Señor no va a llamar a uno y al otro lo va a dejar. Aparte de que si la persona no quiere, bueno, eso ya es otro cantar y eso es otro trato que Dios le dará a la persona. Y miraba y yo decía, bueno, Señor, el pueblo, Dios le dio una promesa a Abraham y le dio una palabra a Abraham. ¿Para qué? Para cumplir un anhelo que había, porque Dios le había dado una palabra a Abraham. Y para cumplir esa palabra de Abraham, Dios tenía que preparar todo lo que le había prometido a Abraham. Cada palabra, cada promesa, cada acción y cada situación, Dios ya tiene todo listo, ya tiene todo organizado. Por eso, cuando llegó el momento de llevar a su pueblo a cumplir la palabra, la promesa que le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, el Señor mandó a José adelante. Un chico de 17 años que fue vendido por sus hermanos. Fíjese que Dios honró tanto a un hijo de su esposa como a un hijo de la amada. De la esposa honró con la parte sacerdotal a Leví y la parte de la salvación con Judá. Pero también la otra parte de la promesa se iba a cumplir con José. Porque recuerde que según dicen que Jacob no le dio la primogenitura a Rubén, sino la primogenitura se la dio a José. Por eso le dio ese llamado y le dio como esa tarea. Porque el padre podía llamar a cualquiera primogénito. ¿Ya? Y por eso Jacob le dice, tú no serás el primero. ¿Por qué? Porque él no se había ganado el puesto, independiente que por nacimiento le correspondía, pero por la conducta de su hijo, él le quitó ese honor. Y puso José. Por eso José, que era el hijo de Jacob con Raquel, le entregó
y lo llevó ¿a qué? A que mirara y a que pusiera a José para que se fuera adelante y le entregara esa tarea de la esclavitud. Fíjense que él tuvo que pagar un valor. 17 años tenía este chico cuando fue vendido por sus hermanos. Y fíjense que el mal que hace, una envidia, un odio, porque a veces los hijos con el padre, algunos son especiales, pues no es que uno los quiera más, sino que hay como una relación bonita, ¿ya? Porque no es lo mismo un hijo que ni fu ni fa con la mamá a otro que sí está pendiente, ¿ya? Entonces fíjese lo que nos dice el Señor. Nos enseña en su palabra que a través de José, el Señor, un chico de 17 años, que a lo mejor estaba en su flor de la juventud y sin embargo tuvo sobre sus hombros una tarea y que tuvo que durar 13 años en su proceso. ¿En el proceso de qué? De purificación, de mantenerse en la raya con el Señor, de no contaminarse, porque él traía una tarea especial con el Señor. Y era traer a su pueblo, ubicarlo en un sitio y a través de el respaldo que Dios le iba a dar a través de José, entonces el pueblo entrara a la promesa o a la palabra que Dios le había dado, era que ellos entrarían a la tierra ajena. Y que en esa tierra ellos iban a estar esclavos. Y que en esa tierra ellos iban a mantener una esclavitud o iban a tener una cautividad. Dice la palabra del Señor que José es el primero que entra a Egipto. Y allí él es procesado. 80 años duró José. El pueblo de Israel duró 80 años viviendo bien, cultivando el campo, criando su ganado, teniendo hijos y trabajando no solamente para el faraón, sino también para ellos mismos, porque de ahí ellos mismos tenían que sostenerse, tenían que alimentarse de una porción, según lo que nos enseña José cuando le dice, dígale que quinten la tierra y una parte para Faraón y la otra parte para ellos. Y esa es la forma. Es como cuando una persona tiene una finca y le dice, cultivemos. Entonces yo le doy esto, usted pone esto y entre los dos nos dividimos la ganancia de determinada manera. Y eso es lo que pasó con este chico José, que duró 13 años en su proceso. Yo me imagino, o qué pasaría por su cabeza. ¿Qué pasaría? Fíjese que independiente de que él tenía su conciencia tranquila, de que él sabía que no había cometido ninguna falla, de que él reconocía su caminar íntegro dentro de lo que uno puede vivir en esa santidad y en esa integridad. ¿Cuántas veces lloraría, cierto? ¿Cuántas veces se acordaría de su mamá, de su papá? ¿Cuántas veces pensaría de qué manera se vengaría de sus hermanos? Porque uno no puede santificar todas las cosas, sino somos humanos y uno tiene que pensar como humano. Y seguramente muchas otras situaciones. Fíjese que él, cuando vio la oportunidad a través del panadero y el señor, el copero, le mandó una razón al faraón. Pero cuando las cosas no son de Dios, Dios hace que se le olvide a la persona. O digamos, es la actitud que tiene la persona cuando usted apoya a alguien. Alguien viene a pedir su apoyo, usted le da y la persona sale y se va y se olvida de usted. Solo cuando ya vuelve a tener la necesidad es que vuelve a venir, porque ahí sí se acuerda que existimos nosotros, ¿cierto? Y eso de pronto le pasó con el copero, que le mandó su razón al rey, y él, la ilusión, la alegría, pues se le olvidó, o seguramente
No era el tiempo de que él fuera sacado, porque su proceso no había terminado. Y Dios nunca nos va a sacar antes, porque seguramente no estamos bien cocinados. Seguramente no vamos a dar la talla que el Señor tiene. Y si de pronto, como nos enseñaba Cristian en una de las enseñanzas del horno, abrirá la puerta, pero no para sacarlo, sino para echarle más leña. Porque seguramente no estamos bien cociditos, o como se hace cuando se realiza un ponqué, ¿cierto? Le meten el cuchillo y si sale limpio es porque ya está, y si sale un poquito mojado todavía no está, échele candela y cierre y esperemos otro ratito. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Dios tiene un tiempo y Dios espera que nosotros caminemos dentro de ese tiempo que Él nos ha dado. Pero a veces las cosas se demoran porque nosotros somos desobedientes. Y fíjense que aprendí hoy el significado de la palabra desobediencia en el hebreo. Y la palabra desobediencia en el hebreo significa que usted no está con Dios. Usted no tiene una relación con Dios. Y aprendí otra palabra que nosotros, digamos, el hebreo es un lenguaje en donde tiene muchísimas cosas que enseñarnos. Porque a través del lenguaje del hebreo nosotros vamos a conocer el pensamiento de Dios. Vamos a conocer los secretos que Dios quiere que nosotros conozcamos de Él. Y fíjense que la palabra que nosotros decimos, la palabra carne, en el hebreo no existe. Pero en griego sí se dice carne. Pero en el hebreo la palabra carne no existe, sino existe inclinación hacia el mal. La persona tiene inclinación hacia el mal. Pablo lo determina como carne, ¿ya? Porque es la que siente, es la que desea. Y la persona que vive según la carne es una persona que sufre, porque la carne es la que pide, como la persona que tiene problemas de alcohol, sufre si no está tomando. La persona que tiene problemas con la carne sufre y padece. ¿Por qué? Porque necesita calmar eso. Por eso el Señor nos está diciendo que tenemos que entrar a buscar, es que el Espíritu de Dios nos controle, porque la carne siempre está pidiendo. ¿Sí? Y a veces la gente dice, es que cuando tengo hambre yo me transformo, me da ira. Si no como a las 12, si no almuerzo a las 12, me da ira, me enojo. Yo conocí a una señora que era así gordota y decía, es que si yo a las 12 no estoy almorzando, a mí me da una ira y me da un enojo. ¿Por qué? Porque la carne está pidiendo, y cuando la carne a veces pide cosas, las pide con dolor. Las pide con una sensación de necesidad apremiante. Entonces fíjense que lo que el Señor nos está diciendo es que nosotros como seres humanos siempre tenemos la inclinación hacia el mal. Y para que esa inclinación hacia el mal en nosotros varíe, es necesario hacer lo que dice el Señor en su palabra, y es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Es cambiar nuestra manera de pensar. Si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, nuestro corazón nunca cambiará. Nuestras emociones, nuestras sensaciones nunca cambiarán. Porque la mente es poderosa, la mente controla, la mente domina. Y hasta cuando nosotros no le dejemos que el Espíritu Santo controle nuestra mente, gobierne y domine nuestra mente, nuestro corazón tampoco va a cambiar. Porque ¿de dónde salen los pensamientos? De mi corazón. Por eso nosotros tenemos que empezar a cambiar tantas cosas de nuestra cabeza. Tenemos que empezar a cambiar muchas situaciones. Nosotros le creemos más al hombre que a Dios. Y Dios dice que yo puedo hacer tal cosa, y digo, ay, pero es que a mí me dijeron que no. Entonces, ¿usted a quién le cree? ¿A quién le creemos? Yo le creo a Dios. Y ese es el problema que tenemos nosotros. Y como yo no le creo al Señor, entonces yo desobedezco la palabra. Y si yo desobedezco a la palabra, según el hebreo me dice que yo no tengo relación con Dios.
Yo no me conecto con el Señor, yo no tengo ese vínculo con el Señor. ¿Por qué? Porque recuerde lo que nos enseñó Chío, que la fe es obediencia. Y si usted cree, usted y yo obedecemos. ¿Ya? ¿Y por qué no obedecemos? Porque desconocemos la palabra de Dios. ¿Cómo podemos nosotros llegar a saber que la Biblia es cierta si no la pongo por obra? ¿Cómo sé que de pronto el almuerzo le quedó a usted rico si usted no prueba? A ver si le faltó sal o se le fue la mano o le faltó un poquito de adobo. Si nosotros no ponemos en ejecución y en práctica la palabra. Por eso, hermanos, busquemos, por eso el Señor dice, esté conmigo, permanezca conmigo, y permanecer con el Señor es obedecer el estatuto, el mandato, la ordenanza. Por eso muchos de nosotros tal vez no tenemos lo que queremos porque todavía desobedecemos la palabra del Señor. Tenemos nuestro corazón más en el mundo, más en las cosas naturales que en las cosas espirituales. José entró a Egipto en esclavitud, vendido por sus hermanos. Ahora, fíjese que, vuelvo y le digo, la tierra iba a vivir una situación y Dios no quería que su pueblo pasara una necesidad, porque iba a haber hambre. Y por eso el Señor utilizó esa hambruna en medio de la tierra para que se cumpliera su palabra. Pero ya Dios tenía todo listo. Mandó a su hermano adelante, purgó 13 años en la cárcel, salió para ser el faraón, el segundo después del faraón, cuando llevaba 2 años de darle de comer y cuando la gente empezó a tener la necesidad, ellos también, su familia, sus hermanos, también se vieron en la necesidad. Tal vez ninguno de ellos sabía, sino solo Egipto, la situación que se venía, porque a lo mejor muchos no guardarían y por eso les tocó llegar a vender su ganado, a comprar con dinero, luego a entregarse como esclavos para Egipto, por un plato de comida, por unas lentejas, por un trigo, por un trabajo, y eso mismo lo dice la palabra del Señor. Fíjense que siempre he dicho que la Biblia es cíclica, la Biblia se repite, los eventos se repiten. Y si usted ha tenido la oportunidad de leer en el libro de los reyes, creo que es el rey Ocosías, que estaba en la ventana del segundo piso, tercer piso de su casa, y él se cayó. Y no se mató, sino que quedó de pronto, alguna enfermedad le quedó de eso. ¿Y qué hizo este rey? Mandó ¿a quién? A sus discípulos, a sus sirvientes, que fueran y le preguntaran a Baal-Zebú que si él se iba a recuperar. ¿Y cuántos de nosotros, en vez de ir al Señor y decir, Señor, ¿puedo hacer esto? ¿Usted me respalda o yo tengo que ir a otro tipo de cosas para que me diga si me voy a sanar o no me voy a sanar? ¿Y qué le dijo el Señor al profeta? Le dijo, sálgale y dígale que si no hay un Dios en Israel, a que le pregunten a él. Y vaya, dígale a su rey que se va a morir. Y fíjense que así fue. Pero esa misma situación que pasó con ese rey, pasó en los tiempos de Pablo. Cuando Pablo estaba hablando del joven que se cayó del tercer piso y se murió. Pero ¿cuál fue la reacción del líder, de la persona que estaba predicando, del ungido del Señor? Fue y oró y el muerto resucitó. Fíjese que según lo que yo haga, la decisión que yo tome, yo voy a ser la beneficiada o no voy a ser la beneficiada. Si yo me voy a preguntarle a otros lo que puedo conocer de Dios, lo que puedo tener de Dios, pues seguramente voy a tener una cantidad de situaciones que no es lo que Dios quiere. Yo tengo que ir a Dios.
tengo que buscar en su palabra, tengo que apegarme a su promesa. Y yo cuando leía eso, cuando yo leí esa parte del rey Ocosías, yo una vez se me vino la enseñanza de Pablo cuando también se cayó el joven. Y yo decía, Señor, fíjese que ahí está lo que siempre nosotros le hemos enseñado, que lo que está en el antiguo se tiene que encontrar en el nuevo, porque eso es lo que me da la armonía y me da la seguridad de que es la palabra de Dios. Entonces, fíjense, hermanos, lo que me enseña la palabra. Ahora recuerde que José muere José, que era su benefactor, que era su protector, que era su cuidador. ¿Para qué? Porque el Señor siempre, en medio de su prueba, en medio de la tarea que el Señor tiene con usted, el cambio que el Señor quiere hacer a través de nosotros, Dios ya tiene la persona que le va a dar de comer. Dios ya tiene la persona que le va a dar de beber. Dios ya tiene la persona que la va a vestir. Dios ya tiene la persona que la va a acompañar en un momento duro y difícil. Es que yo no tenía que comer y vino fulanito. Es que eso ya estaba en el proceso de Dios. Eso ya formaba parte del plan del Señor. Porque es que Dios no nos va a mandar a que nosotros nos muramos de hambre y que vengan las bestias y nos devoren. Fíjense que el Señor mandó adelante a José y luego llegó su pueblo. Pero lo tenía en un puesto de eminencia. Lo tenía en un puesto donde él era el que tenía la libertad de dar, de repartir. Y seguramente le daba lo mejor a quién, a su familia, a todos aquellos que vivían allí. Y fíjense que el Señor lo envió ¿para qué? Para que cuando entrara ese proceso, su hermano le diera de comer. ¿Quién? Ese que fue procesado. Ese que lloró. Ese que pasó por tantas dificultades. Ahora el Señor se lo pone delante para conocer qué hay en el corazón de nosotros con respecto a esa situación que viví con mi hermano. Porque eso me da a mí que valió la pena el proceso. Que valió la pena la situación dura y difícil. Que valió la pena que en mí ya no hay dolor, ni amargura, ni resentimiento, sino que hay humildad, sencillez y el anhelo de servir. Porque ese debe ser los resultados de un proceso de Dios. Ese debe ser los resultados, el fruto de mi prueba, en mi fe, el ayudar a otros. No solamente quedarme con toda la riqueza, sino con ayudar al más necesitado también. Y fíjense que cuando se muere, ya nosotros sabemos que empieza a cumplirse la palabra del Señor. Ya cuando el Señor nos quitó el benefactor, ya cuando el Señor nos quitó todas las condiciones que me rodeaban, entonces entra ¿quién? Porque Dios ya sabe cuáles son los enemigos que nos van a atacar. Dios ya sabe quiénes son los que nos van a oprimir, quiénes nos van a maltratar, quiénes nos van a ultrajar, de qué manera y de qué forma. Dios lo sabe porque es Dios quien pone, es Dios quien define, es Dios quien dice este enemigo, esta situación le va a ayudar para trabajar su orgullo, su jactancia, nuestra tacañería, ¿sí? Que preferimos no comer por no gastar. Porque mucha gente le pasa así. Prefiere no comer por no gastar. Entonces fíjense lo que nos está diciendo aquí el Señor. Dios sabe quiénes son los que nos van a oprimir. Dios sabe quiénes son los que nos van a extorsionar, o sea, a exprimir. Quiénes nos van a engañar. Quiénes van a traer dolor y tristeza en nuestro corazón. Dios lo conoce, porque fueron enviados por Dios. Y ellos tienen que llegar hasta cierto punto. No pueden tocar la vida de nosotros, porque la vida solamente le pertenece a Dios. Y a veces uno dice, no, es que esto está muy duro. Y entre más difícil se ponga la situación, mayor será la bendición de parte de Dios. Y yo siempre he dicho que dependiendo del ministerio, dependiendo de la tarea, dependiendo del propósito que Dios tenga con usted, así serán sus pruebas.
de acuerdo a su llamado, hermano. No sabemos para dónde nos dirige el Señor, pero lo que yo sí sé es que el Señor nos está purificando a través de cada prueba que estamos viviendo. Está conociendo realmente qué hay en mi corazón. Si voy a accionar o simplemente voy a reaccionar. Porque fíjese que José en un momento determinado se vengó de sus hermanos, puso aflicción en ellos y sabía que la niña de los ojos de su padre era el pequeño. ¿Y a quién, hacia dónde se dirigió? Hacia el pequeño, al frágil, al débil, al que los ojos de su padre era él. Y el enemigo siempre nos va a coger por el lado flaco, por el lado donde nosotros estamos descuidados. Entonces fíjese lo que nos enseña la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Ahora, vayamos a Génesis 15, del 13 al 14. Dice así: Entonces Dios dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y les servirán y los maltratarán a ellos por 400 años. Fíjese, mi querido hermano, lo que nos dice la Escritura. ¿De qué manera los oprimieron? Los pusieron con dura servidumbre, los pusieron a hacer barro y ladrillo, les pusieron mayor labor en el campo y en todo servicio, y los obligaban. Para ellos no había descanso. A lo mejor no les daría ni un tiempo para comer. ¿Por qué? Porque ellos mismos tenían temor. ¿Tenían temor de qué? De un pueblo. De un pueblo que era grande en número, pero que no se habían dado cuenta que ni siquiera ellos eran guerreros. Pero a veces el tamaño nos asusta. El tamaño nos hace creer que es más grande que nosotros. Recordemos la historia de David y de Goliat. Un grandulón con un pequeñín. Pero no es el tamaño, ni lo grande, ni lo ancho, sino es la fe que tenemos en el Creador. Es la seguridad que tenemos en el Señor. A eso es que hace referencia el Señor. Fíjese que en el versículo 15 de Éxodo, por favor, Éxodo 1, 15. Si el enemigo no es capaz de doblegarnos con la amargura, con colocarnos trabajos forzados, con desviarnos del camino, con quitarnos las cosas, entonces, ¿qué va a hacer él? Va a atentar contra nuestra vida. Va a atentar con nuestra vida. Y mire lo que dice el versículo 15. Dice: y habló el rey de Misraim a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Puag, y les dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean en la mesa de parto, si es hijo, mátalo, si es hija, entonces vive. Fíjese que había una sentencia de muerte, porque si el enemigo no es capaz de doblegarnos a través de las aflicciones, a través de las angustias, a través de los afanes, a través de toda la parte almática, él va a tratar con nuestra vida. Por eso lo dice Juan 10:10. Él vino a ¿qué? A matar, a robarnos y a destruirnos. Él no está jugando, y menos en estos tiempos en donde las tinieblas tienen el control de las cosas. Y cada día van avanzando en el odio, pero como dice el Señor en Juan, las tinieblas no prevalecerán. Podrán avanzar para que se cumpla la palabra de Dios, para que venga el juicio de Dios, tanto para los justos como para los impíos. Y es lo que me enseña la Escritura. Y entonces, ya que hay una sentencia de muerte, persíganlos. Y así como, digamos, nos cerraron o nos pretenden cerrarle las puertas a aquellos que tienen problemas de identidad,
Porque hay un proyecto de ley que fue puesto para que los cristianos no le hablen a los que tienen conductas inmorales. Y que si nosotros vamos a hablarle a una persona que tiene una conducta inmoral, una mente desviada, porque el Señor dice que son problemas mentales, si nosotros le vamos a hablar a uno de estos y él nos demanda o nos pone la justicia, nosotros nos vamos para la cárcel, porque estamos violando un decreto. Estamos violando una norma que está cursando en el Congreso, de que no le podemos hablar, que es lo que ellos llaman la terapia de la conversión. No le podemos hablar. Yo le decía, Dios mío, Señor. Ahí nosotros somos los que nos exponemos. Si le hablamos a la persona y nos exponemos, ojalá que todavía apenas ya la pusieron en el Congreso, hay que esperar a ver qué define. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que su mente sea sana. El enemigo no quiere que nuestra mente sea de Cristo, sino que sea una mente desviada. Porque lo que dice el Señor en su palabra, que si yo persisto en mi mente, en los mismos pecados, con mi mente reprobada, entonces el Señor me entrega a las tinieblas, me entrega al adversario. Y es triste, hermano, es muy duro. Hay tantas cosas, hermanos, ahorita, porque él dijo que las tinieblas están avanzando mucho. Y yo le decía al Señor, creo que fue el domingo, yo le decía al Señor, Señor, porque vi un video, y se lo comentaba el doctor, vi un video en una iglesia, y yo digo, Dios mío, un video donde una pareja le decía a su pastor que no podía tener hijos. Y resulta que el pastor los pone a hacer las relaciones sexuales en el altar de Dios y que toda la iglesia lo mire. Y yo, cuando miré eso, yo decía, Señor, perdónenos. Señor, perdónenos a nosotros. Mire lo que estamos haciendo, cómo estamos contaminando su altar. Mire su siervo, dijo, ellos no son mis siervos. Ellos no son mis siervos, ellos son siervos de Baal. Y no diga que son mis siervos. Porque todo aquel que ponga a mi pueblo a hacer rituales, que ponga a hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios, que no están sometidos a la palabra de Dios, no son mis siervos. Son siervos de Baal. Y fíjese que Baal-Zebú, es el señor de las moscas. Y por eso el Señor utilizó la plaga de las moscas. Es impresionante, hermano, pues yo veo que toda la Biblia tiene una secuencia, toda la Biblia tiene una relación, nada es caso aparte. Y uno dice, ¿qué le pasa al pueblo del Señor? ¿Qué le pasa a estos hombres y mujeres que se dicen ser del Señor cuando se está llevando al pueblo a que se vayan para el infierno? Es terrible, hermano, y la gente así, porque eso sí les gusta, sí, claro. Es como otro pastor que le contó a su pueblo, le decía a su pueblo que entre más relaciones sexuales tenga usted, más purificado es. Y yo decía, Dios santo. Si un hombre dice eso, porque para mí ese pastor tiene problemas sexuales. Porque cuando yo le digo, si todas las cosas con el Señor tienen unas reglas, tienen unas normas. ¿Y el pueblo qué le pasa, hermano? Confiamos y creemos, claro, porque como es algo que la gente tiene su descontrol, y es lo que, no, pues si el pastor me lo está diciendo, porque imagínense, y entonces ¿en quién creemos? En la Biblia. Y no nos escudemos, ¿para qué? Para darle de comer a la carne. No tengamos inclinaciones hacia el mal, como lo dice el Señor en su lenguaje. Y dice la palabra del Señor que al morir este protector, dice lo otro, dice, y por ellos duraron en su esclavitud 400 años. Me llamaba la atención 400 y me puse a estudiar por qué el Señor dijo y puso un límite de tiempo, porque el Señor coloca límites. El Señor no le permite que nosotros nos desboquemos. Por eso los ríos, los mares tienen sus límites.
Todas las cosas tienen sus límites, tienen sus reglas, sus leyes, sus normas. Porque si no, esto sería un caos, hermano. Fíjense que cuando el mar se sale de su cauce, trae estragos. Y todo lo que estamos viendo y todas las situaciones que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque hemos perdido, o la tierra también está entrando en un proceso, porque el Señor la había traído maldición. Dice, fue un tiempo de 400 años entre la palabra de Dios que se la dio a Abraham y a José. Recordemos que los números tienen un lenguaje dentro de la palabra del Señor. Fíjese en algo, hermano, y cojamos la numerología bíblica. José fue vendido a los 17, fue sacado a los 30, murió a los 110. El pueblo duró, viviendo bien, 80 años. Y si usamos la gematría y sumamos 8 más 0 me da 8. Luego, la muerte de José era el inicio, era la entrada para el proceso de Dios. ¿De qué? De que entrara a la aflicción, al maltrato, a la esclavitud. Se le acabó la gozadera, como dicen por ahí, que todo lo tenían, que todo comían, terminó y vamos a empezar la prueba. Ya no está quien los protege, ya no está quien les va a dar de comer. Ahora gánenselo con esfuerzo, con maltrato, con ultraje, porque Dios necesitaba formar a ese pueblo. Porque necesitaba empezar a mostrarle a ellos que los dioses que tenían no era el Dios al cual Él los había elegido para que sean su pueblo. Y Dios va a usar muchas cosas que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para que nosotros saquemos esos dioses que hay en nosotros y pongamos al Señor. Pongamos a la palabra del Señor. Y por eso dice, cuando yo vi que el número 400 pertenece a la última letra del alefato, la Tav. Y yo decía, su gematría, cuando usted va y busca el número 400 en el lenguaje, pertenece a la última letra del alefato hebreo, que es la Tav. Esa pesa 400. Y su gematría, si usamos digamos como de 3 formas, y miren lo que dice 400, si suma 4 más 0 más 0 es igual a 4. Y eso me da una integridad, o me da un número de integridad de aquello que ha sido creado o establecido por Dios. Dios que está buscando que a los 400 años el pueblo ya estaba listo. ¿Para qué? Para salir. Que era el tiempo suficiente. ¿Para qué? Para que el pueblo saliera. Para que el pueblo empezara el proceso. Ya salir del yugo de la esclavitud, salir del yugo de hierro, de madera. ¿Para qué? Para entrar en otro proceso. Y fíjense que si tomamos otra vez el 40 más el 0 me da 40. Y el número 40 representa la prueba completa, sacando a la luz el bien y el mal. Por eso el Señor Jesús, ¿cuántos días duró su ayuno? 40, ¿cierto? ¿Cuántos días duró Moisés en el monte Sinaí? 40. ¿Por qué era que la prueba, terminaba la prueba, era completa? ¿Por qué? Porque en el tiempo de prueba que cada uno de nosotros tenemos, vamos a sacar de nosotros lo que es bueno y lo que es malo. Por eso el Señor nos lleva siempre a las pruebas. Y se lo dijo a Moisés, yo voy a sacar al pueblo al desierto porque quiero probar lo que hay en su corazón. Dios lo sabía, pero quería enseñarle a su pueblo que habían aprendido sus costumbres,
que habían aprendido sus idolatrías, que el Dios no era el Dios que dejó establecido Abraham, Isaac, Jacob, José y todos, ni siquiera Moisés. ¿Ya? Entonces, fíjese lo que le decía aquí el Señor, dice, sacando a la luz el bien y el mal. Moisés estuvo 40 años en el desierto. Esos 40 años del desierto de Moisés estaba siendo probado él mismo, porque la prueba es para nosotros, no para los demás. Porque es que la palabra del Señor dice que usted va a ser elegido para ser un vaso de honra o un vaso de deshonra. Yo soy la que defino si soy obediente para que el Señor me use como vaso de honra o simplemente me va a usar como vaso de deshonra, porque eso lo dice la palabra. Dice que en la casa de Dios hay vasos de honra y vasos de deshonra. Los de honra serán para glorificar a Dios, para exaltar a Dios, y los de deshonra serán para que se cumplan profecías, para que unos se queden y los otros avancen. ¿Cómo le pasó a Judas? Y dice, también dice que hay 2 periodos de 40 días que fueron tiempos de prueba para Israel. ¿Cuántos años duró el reinado de Salomón? 40 años, ¿cierto? Entonces fíjese que a través de estos 400 años, que era el tiempo de prueba, el tiempo necesario, ¿para qué? Para que se completara el tiempo de Dios a través de una prueba. Salimos de la angustia, del afán, de la zozobra, como salieron después a ser purificados. Ahora sí, vengan, miremos a ver usted cómo está. Y cada uno, cuando nosotros vivimos situaciones y circunstancias, Dios nos está mostrando qué hay en nosotros. ¿Qué hay en nosotros? Si hay suficiente fe o no hay suficiente fe. Dice, las tribus fueron probadas 40 años en el desierto. Y fíjese que en el desierto, que fue el sitio el que el Señor escogió para probar a su pueblo. Pero allí el Señor le dio de comer, allí el Señor le dio de beber, allí el Señor cuidó de su vestido, allí el Señor cuidó de su calzado, allí el Señor cuidó aún de las mismas personas que salieron y que al final terminaron entrando otra generación. ¿Usted se imagina cuántos chinos nacerían? Yo me imagino todo ese montón de cosas. Todos esos chinitos recién nacidos. O sea, hay yo pienso mucho, yo me hago un Hollywood en la cabeza, pensando en tantas cosas. Y dice, el tiempo de pruebas de Elías en el monte Oreb fue de 40 días. ¿Por qué? Porque Elías tenía temor de ¿qué? De una amenaza. ¿Qué le dijo el Señor? Venga, acuéstese aquí, venga, le doy de comer, venga, le doy de beber, venga, yo lo protejo, venga, yo lo guardo. Pero la tareita usted me la hace. Porque hay momentos de debilidad. Si un hombre como Elías, un profeta de Dios como Elías, que solamente hablaba y las cosas se daban, tuvo esos momentos de debilidad, nosotros también lo podemos tener. Nosotros no somos infalibles. Nosotros también podemos fallar, nosotros también podemos deprimirnos, nosotros también podemos de pronto tener situaciones en nuestra vida. Porque mientras estemos en este cuerpo, vamos a estar toda la vida luchando ¿contra qué? Contra los deseos de la carne. Contra este cuerpo que todavía se rebela contra las cosas de Dios. Ahora, fíjese que para que me dé también el número 400, podemos tomar el número 40 multiplicado por 10 y me da 400. Eso me hace referencia a una prueba sacando, vuelvo y le digo, a luz lo que hay bueno en el hombre y lo que hay mal. Porque recuerde que la base para que Dios entre a negociar con nosotros es el 10. Venga, vamos a negociar. A ver, vamos a ver. Yo es que necesito que usted avance sobre esto, pero resulta que hay algo en usted que no la deja avanzar. Llámese como se llama.
Llámese pereza, incredulidad, temor, miedo, angustia, afán, avaricia, codicia, dependiendo de cuál sea el Dios que está gobernando. Por ahí el Señor se le metió. Y a veces nosotros no le entendemos el proceso que Dios tiene con nosotros. Y dice que dentro de la simbología, porque esa es la gematría, dentro del significado, la letra Taf, dentro de la simbología, representa, ¿sabe qué? Vida eterna. Representa redención. Eso hace referencia a la consonante Taf, que tiene un valor de 400 y que desde el momento en que pasamos nosotros la prueba, vamos avanzando hacia la vida eterna. Vamos avanzando y vamos rumbo al proceso de la redención y en el cuidado que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Ahora, esta consonante Taf, ¿qué representa dentro del lenguaje del Señor? Representa los palos cruzados que hace referencia a la restauración de Israel. Esta consonante Taf representa una señal, escúchenme bien, la Taf, o sea, cuando usted y yo terminamos un proceso, terminamos una prueba, que solamente el Señor sabe cuánto es el tiempo prudencial y dependiendo también de mi rebelión y de mi rebeldía, dice el Señor que cuando se acaba la prueba, usted puede tener una señal, un sello, una marca. También esta consonante representa morar, habitar, acampar, sello de la creación, el nombre del Señor y también representa completo. Entonces, fíjense que cada una de estas lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Lo podemos encontrar que esta letra Taf hace referencia al sello. Y recuerde lo que nos enseña Pablo en Efesios. El sello de nosotros se llama la redención. El sello del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, es nuestra redención. Fuimos sellados para la redención, para el ser sacados de la tierra, para irnos con el Señor. Y recuerde que lo que estamos hablando, que un pacto viene con una palabra, y lo que hace referencia a esa palabra es una señal. Dios se comprometió con Abraham y le dio una palabra, le dijo que le dio 12 bendiciones. Y le dijo, pero esta es la señal, para que todo eso se cumpla, usted tiene que circuncidarse. Esa es la señal. Lo mismo lo hizo con ¿quién? Con Noé. Cuando Noé dijo, esta es la señal, habrá un arco iris, que nunca más la tierra sería destruida, no por agua, sino por agua de diluvio, dice la palabra. Porque estamos viendo que las aguas se están arrastrando y uno dice, Señor, no, yo dije que de diluvios. Otra cosa es diferente lo que está sucediendo producto de los cambios. Y cada vez que hay un eclipse de luna, nos atenemos a los cambios que hay sobre la tierra. Por eso, hermanos, cada uno de nosotros miramos y estamos siendo aprobados por el Señor. Dependiendo de qué tan duro sea nuestro, digamos, estar muy enraizados en algo, así será la prueba del Señor. Porque el Señor deberá movernos para allá. Usted no ha visto esos árboles que tienen esas profundidades, que eso le empiezan a mover por aquí, le mueven por allá, lo mueven para arriba. ¿Para qué? Para que las raíces que están tan cimentadas en la tierra se puedan sacar. Entonces, fíjense que a veces el Señor tiene que darnos la vueltica y darnos otra vez y ponernos otra vez y ponernos otra vez, porque por ahí seguramente podrá quedar rezagos de una vida anterior. Y el Señor necesita que nosotros estemos en perfección, que nosotros caminemos dentro del proceso que Él ha establecido. ¿Para qué? Para que podamos llegar a la letra Taf, para que nosotros podamos llegar al final de la prueba. Porque el final de la prueba y este proceso nos va a llevar a la vida eterna. Por eso el Señor dice, yo estaré con ustedes.
Yo caminaré con ustedes y la mano del Señor está sobre nosotros. Cada uno de nosotros sabemos las pruebas, las dificultades y las adversidades que cada uno de nosotros tenemos. Y eso hace referencia a ¿qué? A la prueba. Por eso le digo, Dios nos somete a una prueba a todos. Pero dentro de esa prueba la mano de Dios está ahí. Vuelvo y le repito, hay alguien que nos traerá la comida. Hay alguien que ese día Dios le colocará en su corazón que nos lleve el alimento porque no tenemos. O que alguien nos compre un vestido. O que alguien nos regale unos zapatos. O que alguien extienda su mano y traiga un dinero porque Dios sabe que teníamos necesidad y Dios puso a esa personita para que nos diera ese dinero para nosotros suplir una necesidad. Porque eso forma parte de mi prueba, hermano. Dios no nos va a dejar solos en medio del sombra de valle de muerte. Dios siempre enviará su maná o enviará el cuervo, mandará su ángel, hará cualquier cosa para que nosotros no pasemos necesidades. Yo hoy, mañana tengo que llevar unos exámenes médicos porque como me pasaron a otra EPS, pues me visitaron y para poder entrar a la EPS pues me mandaron a hacer un montón de exámenes, un montón de cosas. Y yo tengo el examen mañana y estaba tan enredado que yo terminé hoy allá y ella me dice, ¿usted no tiene consultado? Y yo, ay sí, y ya había mirado y yo dije, ay sí, mañana, pero no sé qué me pasó. Y yo dije, ay, me voy para el médico. Y me fui para allá y cuando llegué al médico me dijo, no señora, usted la tiene mañana. Y yo, ay, Dios mío, ¿en dónde estoy yo? ¿Dónde tengo la cabeza? Pero iba en el bus y vi a un señor de la calle, un habitante de calle, y lo veía caminando así, con esa alegría. Y yo decía, Señor, a pesar de que me imagino todo lo que vivirá, y mire, él va feliz, va contento comiéndose un maní, y feliz, y de una vez yo dije, ¿sabe, Señor? Ahí se cumple lo que dice su palabra. Usted hace salir el sol para buenos y malos. Usted también le da de comer a uno impío. Porque Dios no hace excepción de personas. Porque seguramente más adelante Él viene a formar parte de su reino, a formar parte de su reino. Y seguramente uno le preguntará a ellos si creen en Dios. Sí, claro, a lo mejor vivieron situaciones difíciles y no quieren nada no con Dios, sino con la iglesia. Porque desafortunadamente nosotros damos un mal testimonio. Y en vez de atraer, esparcimos. ¿Por qué? Porque a veces no somos las personas para atraer, somos hiel, y entonces la gente se va esparciendo. No somos miel para poder atraer las personas para Cristo. Y me puse a pensar en eso y decía, Señor, vea qué bonito ese Señor. ¿Cuánta gente tiene tantas cosas y estarán amargados, resentidos, peleando? Y ahora, bueno, con esta situación de las elecciones, que todo el mundo es agarrados de los moños y allá los otros en fiesta. Porque otros estaban en fiesta, mientras que el pueblo allá se tira los moños, se agarran de las greñas y dicen cosas, los otros estaban tomando licor por allá escondido y hasta allá les llegó, porque la gente siempre habrá alguien que descubre el paquete. Y uno dice, Dios mío, la gente sí es tremenda. Y uno empieza, y miran son los errores de las personas. ¿Por qué? Porque esa es la forma y la manera de cómo desinflar a los demás. ¿Ya? Y eso esculcan unas cosas y uno dice, Dios mío, ¿cómo se meten? Tocan fibras tan delicadas y juegan con la integridad, con la honestidad. Y uno dice, Dios mío, el diablo no respeta pinta. Eso sí, al que le puso el ojo, allá le llega y hará lo que necesite hacer. Entonces, fíjense, hermanos, que aquí dentro de esta parte de la escritura de los 400 años, ese era el tiempo, esa era la señal. La señal era que cuando se muriera José, pasaran los 400 años, ahí entraría el pueblo, terminaba su prueba, terminaban las cosas
y entrarían en el proceso de Dios. Pero fíjense, somos perseguidos a muerte. Somos perseguidos porque, ¿qué hizo el faraón que tenía miedo? Mándelos a matar. Mate a los hombres, a las mujeres déjenlas ahí. Entonces fíjense, hermanos, que en estos momentos, en estas situaciones donde el Señor está probando la fe de muchos. ¿Por qué? Porque viene la redención y el Señor se va a llevar al esforzado, aquel que laboró, trabajó, se negó a los placeres del mundo. ¿Para qué? Para seguir el camino de la luz. No es fácil, porque hay muchas cosas que uno se tiene que enfrentar. De pronto para algunos será fácil, para mí no ha sido fácil, porque uno ha tenido que enfrentarse a muchas cosas. Uno ha tenido que vivir muchas situaciones y a momentos en que uno quiere tirar la toalla por las mismas situaciones, por la misma, digamos, la misma carga que uno tiene. Entonces, fíjense, hermanos, lo que el Señor le dijo a Abraham, 400 años va a durar. Es decir, de Aleph a Taf, en ese recorrido de cada una de las 22 letras, que tiene una simbología, que tiene, cuando llegue a la Taf, quiere decir que usted ya terminó la prueba y que ahora nos dirigimos hacia lo siguiente, a lo otro. Por eso mucha gente dice, no, yo estaba muy bien y de pronto, se me unió el cielo con la tierra, perdí hasta el nombre. ¿Por qué? Porque hemos entrado en un proceso. Y seguramente dentro de ese proceso, vuelvo y le digo, vamos a encontrar la mano amiga, la persona que nos va a ayudar, la persona que nos va a suplir una necesidad. No porque la persona quiera, sino porque ese corazón fue tocado por Dios. Porque Dios es el que toca el corazón, Dios es el que le pone a uno, haga tal cosa, haga tal otra. Vaya dele a fulano, vaya dele a sutano. Porque a través de esa edad es porque Dios, aparte de que usted le dio a alguien que está en una prueba, que está en una dificultad, también viene una bendición para usted que extendió la mano. O sea, Dios no se queda con nada. Todo es una cadenita, porque todos vamos a ser beneficiados y todos vamos a ser probados por el Señor. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Cerremos nuestros ojos y pidámosle al Señor que si estamos en un tiempo de prueba, que nos ayude a pasar al otro lado. Que nos ayude en los momentos más duros y difíciles, en donde seguramente habrá momentos donde las cosas se hacen más duras y más difíciles. Gracias, Señor amado. Gracias, Dios eterno. Gracias, Divino Salvador. Gracias, Señor, por la prueba que nos ha correspondido a cada uno de nosotros. Sea una prueba espiritual, Señor, en donde estamos, en donde tú has puesto en prueba nuestra fe en ti, Señor. Tal vez una enfermedad en donde tú estás probando nuestra fe para con el cuerpo. Tal vez un dolor en el alma, Señor, en donde tú quieres mostrarnos a nosotros mismos un bien o un mal. En donde estamos ubicados contigo, Señor. Por eso ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que en algunas situaciones hemos sido ultrajados, maltratados. Tal vez hemos sido presas o presos de un pecado, de una situación. Tal vez, Señor, nos persiguen para matarnos, matar nuestra fe, sacarnos del camino de la fe, Señor, llevarnos no al camino de la luz, sino al camino de las tinieblas, Señor. Por eso ayúdanos, Dios. Ayúdanos con la palabra, ayúdanos con la escritura, ayúdanos, bendito Señor. Glorifícate en cada uno de nosotros. Así como te decía esta mañana, Señor, levanta sus manos, mi querido hermano, y coloca esa petición delante de Dios. La situación que estás viviendo, sea en la parte espiritual,
sea en la parte emocional o sea en la parte física. Pídele al Señor eso que hay en su corazón, esa prueba, esa situación que estamos viviendo. Y como te dije esta mañana, Señor, yo me uno al clamor de cada uno de ellos. Me uno, Señor, porque como dices tu palabra, si 2 o 3 se congregan y piden, y oramos y pedimos, tú responderás. Y por eso, Señor, yo levanto mi mano. Y así como el profeta, Señor, oró para que el pan se multiplicara, Señor. Que habían 20 panes, Señor, y habían 100 personas. Y tú le dijiste a aquel, dale de comer a todos y sobrará. Porque eso también se presentó con Jesús. Señor, que la palabra de cada uno de nosotros, la petición y el ruego, nosotros la respaldamos, Señor. La respaldo, Señor. También me uno a su clamor, a su apoyo, a su ayuda, Señor. Así como cada día le digo, Señor, ayuda a tu pueblo, Señor. No nos dejes solos, no nos dejes, Señor. No miren nuestros pecados, Señor, porque todos cometemos fallas. Tal vez muchos de nosotros, Señor, hemos perdido nuestra relación contigo, Señor. Nos hemos enfriado porque la prueba ha sido fuerte, Señor. Porque la prueba, la situación ha sido dura y no estábamos preparados, Señor. Pero en medio de la prueba hemos tenido alimento, hemos tenido sustento. Tú nos has guardado nuestra vida, Señor. Guardaste nuestra vida, Señor, en medio de tantas cosas. Ahora te ruego, Señor, que nos guarde de esa viruela, Señor, que viene. Guarda a tu pueblo, como te digo, Señor. Bendiga a tu pueblo, Señor. Guárdanos, permítanos que estemos en ti, Señor, confiados en la palabra, Señor. Confiados de que tú vas a guardar de esta otra plaga que se aproxima, Señor. Perdónanos, Señor, si nos hemos equivocado, si no somos lo que tú estás buscando, pero sabemos, Señor, que cada uno de nosotros estamos en una batalla y en una lucha, Señor. Ayúdanos a vencer, ayúdanos a llegar a la última consonante de su alfabeto, Señor, a ser sellados, a ser marcados, a tener morada tuya en nosotros, Señor. Gracias, Señor, por esa obra completa, por esa prueba completa, Señor, para poder entrar al reino, Señor, para poder entrar a la vida eterna, Señor, para ser redimidos en el día postrero, bendito Dios. Ayúdanos, Señor. Te ruego, Señor, por la salud de todos nosotros, Señor. Te ruego, Señor, por los de Medellín, Bogotá. También, Señor, por Piedecuesta y Bucaramanga, Señor. Oro, Señor, por aquellos que estamos en dificultades financieras, en dificultades espirituales, en dificultades emocionales, Señor. Ruego por los hogares, Señor. Ruego por las familias. Te presento y las pongo en su altar, Señor, cada problema, cada situación, para que tú traigas una respuesta sobre cada uno de ellos, Señor. Bendito seas, bendito seas, bendito seas. Llévanos con bien a cada uno de nosotros a nuestro lugar, nuestra casa, Señor. Bendícenos, Señor. Guárdanos, cuídanos y protégenos, bendito Dios. Ayúdanos a caminar conforme a su palabra, Señor. No nos dejes caer. Y si hemos resbalado, Señor, nuestro pie, perdónanos y permítanos seguir en el camino hasta el fin, Señor. Bendícenos, Señor. Bendiga al doctor Pinto. Bendiga mi vida, Señor. Bendiga a cada uno, Señor, de los que estamos aquí, los que nos ven allí a través de nuestras redes sociales. Guárdanos, cuídanos y protégenos, bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.